Vale, pues buenos días. Con esta videoclase damos comienzo a esta iniciativa que hemos tenido desde el equipo docente para ir solventando un poco todas aquellas cuestiones y contenidos que os están dando más dificultad en los diferentes módulos. En este en concreto, en el de intervención con familia, me habéis pedido que os haga la videoclase relativa al tema de la legislación. Pues bien, en los siguientes minutos voy a intentar no extenderme demasiado, ¿de acuerdo? Y voy a explicaros todo lo que hay en los contenidos sobre legislación relativa a la infancia. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí hemos puesto, digamos, la legislación más básica. Lógicamente hay muchas más y conforme va profundizando en los diferentes niveles de la administración, veréis que hay diferentes normativas, bandos, etcétera. Pero bueno, sí que es cierto que entendemos desde el ciclo que para que tengáis una visión completa de lo que es la legislación, esta es la que tenéis que conocer. Vale, si recordáis, en la tarea 1 os planteé la opción de que hicierais en forma de pirámide la diferente legislación que se presenta en la unidad. Pues bien, siguiendo un poco la lógica de esa tarea, yo también os la voy a proponer así, ¿de acuerdo? Fijaros que en los diferentes niveles de las administraciones, yo aquí voy a destacar principalmente tres, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis que también tener en cuenta, antes de que vayamos viendo cada uno de ellos, un concepto que ya habéis visto en el módulo de default, pero que si no lo habéis visto yo lo recuerdo, y es el concepto de jerarquía normativa. ¿Eso qué quiere decir? Que las leyes, tanto las internacionales como las que se dan dentro del marco constitucional y las diferentes comunidades autónomas, siguen un orden, ¿de acuerdo? De modo que, siguiendo esa jerarquía, una ley nunca puede contradecir ni llevar la contraria a aquello que dicte el contenido que tenga una ley superior. Aquí están ya establecidas por ese orden, ¿de acuerdo? De modo que la Declaración Universal, que es una ley internacional, tiene prevalencia sobre tanto la Constitución española como la ley autonómica. De modo que si en la Declaración Universal de Derechos Humanos se reconoce un derecho determinado, la Constitución española y la ley autonómica nunca puede contradecir ese derecho que se haya reflejado de ahí. Digamos que tiene ese orden descendente en el que lo que pasamos es de un marco más general, ya veréis cuando veamos cada una de las leyes, digamos que pasamos de un marco más general a uno más concreto, de modo que conforme vayamos bajando en los diferentes niveles de la administración, iremos viendo que las leyes son cada vez más concretas y abordan conceptos mucho más específicos de un mismo tema. En este caso, ya os recuerdo que de lo que estamos hablando es al final de los derechos de la infancia, ¿de acuerdo? Pues bien, tres grandes niveles. Leyes internacionales, donde se incluye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y ahora veremos cómo se concreta. Nivel intermedio, que sería la Constitución española, es decir, son leyes o normas que se aplican a todo el marco del Estado español, ¿de acuerdo? Independientemente de la comunidad o el municipio en el que nos encontremos. Y luego lo especificaremos aún más en las leyes autonómicas. Aquí nos vaya a permitir que por la cantidad de alumnos que hay de la Comunidad Autónoma Andaluza, nos vamos a referir concretamente a las leyes que hay en la Comunidad Autónoma Andaluza. Pero ya veréis que si vivís en otra comunidad y a poco que hagáis una búsqueda en cualquiera de las consejerías de este ramo, veréis que hay leyes específicas también que abordan los derechos de la infancia. En resumen, y para que lo tengáis el marco general, leyes internacionales, Declaración Universal de los Derechos Humanos, leyes estatales, Constitución española, y ahora veremos en qué se materializan esas leyes concretas y, por último, leyes autonómicas, y veremos también qué ley concreta estamos en este nivel, ¿de acuerdo? Pues bien, con este marco vamos a pasar a ver cada uno de las diferentes legislaciones para que tengáis claro y sepáis diferenciar cuando una ley internacional, cuando una ley estatal y cuando una ley autonómica. A ver, aquí tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que digamos que el marco en el que por primera vez se reconocen no solo los derechos de cualquier persona, sino también concretamente
de los niños y las niñas. Fijaros que esto se reconoce en el año 1948 en la Asamblea General de las Naciones Unidas. No voy a explicar ahora en qué consiste la ONU, de dónde nace, porque bueno, eso es historia más general y tampoco no ocupa aquí. Pero bueno, que sepáis que es en 1948 cuando se reconocen estos derechos. Fijaros que ya la fecha es llamativa, estamos hablando de poco menos de hace 70, 80 años. Es decir, que el concepto de derecho de los niños y también de derechos humanos es un concepto realmente contemporáneo. Por desgracia, en etapas previas de la historia veremos que estos derechos no solo no se han reconocido, sino ni siquiera se han respetado, hasta el punto de que los niños eran prácticamente sujetos sin ningún tipo de derecho y a los que se usaban pues, para trabajo y para verdaderas barbaridades. Así que os llame la atención, lejos del detalle de cada uno de los apartados, que llame la atención esta cuestión, que es un reconocimiento relativamente reciente. ¿Qué implica este reconocimiento? Que el niño, o sea, no solo ya el adulto, sino que el niño es un ciudadano. Este concepto de ciudadano viene de la Revolución Francesa y viene a reconocer a las personas que por el hecho de ser personas tienen reconocido una serie de derechos, pero ojo, también una serie de obligaciones. Eso luego lo veremos más tangencialmente en otros módulos, todo lo que tiene que ver con los derechos y las obligaciones, pero bueno, esto es un paso importantísimo, que se reconozca al niño como un ciudadano y que por tanto tiene esos derechos y esas obligaciones. Pero claro, esto es literatura, esto al final son una serie de normas que, como ya os he dicho, al ser internacionales son muy generales, pero que tienen su concreción y que se detallan más concretamente en la Convención de Derechos del Niño. No os voy a hablar porque ya eso lo tenía ahí en los contenidos, no vamos a estar hablando aquí de fechas, porque también os digo que me interesa poco las fechas, ¿de acuerdo? Me interesa poco que os sepáis realmente si la Convención de Ginebra fuera el 24, si la Convención de Derechos del Niño fuera el 89, eso me da un poco igual. Lo que sí quiero que tengáis en cuenta es que en esta Convención de Derechos del Niño se reconocen 3 derechos fundamentales, los cuales ya habéis trabajado en la unidad 1, en la tarea que os puse, ¿de acuerdo? El derecho a la supervivencia y al desarrollo, el derecho a la protección y el derecho a la participación. Esto es fundamental porque digamos que sobre estos 3 pilares se va a construir la legislación que veremos en los siguientes puntos y que se irán concretando en las constituciones de cada uno de los países que se adhieren a esta Declaración Universal y que concretan en leyes concretas, ¿de acuerdo? Así que nada, ¿qué os tiene que quedar claro de esto? Porque veo que es mucho batiburrillo. ¿Dónde se reconoce por primera vez la Declaración del Derecho de los Niños y Niñas? ¿Cómo se concreta? Que es la Convención de Derechos del Niño y sobre qué 3 pilares se construye esta convención, que es la supervivencia, la protección y la participación. Pues bien, con esto acabaríamos lo que es el capítulo de leyes internacionales, es decir, leyes que abarcan a todos los países del mundo, ¿vale? Vamos a ver ahora, en el siguiente paso, cómo se concretan concretamente en España. A ver, aquí, grosso modo y sin entrar a hacer un estudio en profundidad de la Constitución española. Digamos que en España nos regimos por una norma que se llama Constitución Española, ¿de acuerdo? Y que es la norma de mayor rango. ¿Eso qué quiere decir? Por encima de esta norma no puede existir ninguna otra en el contexto del Estado español. Luego veremos que la legislación europea sí que está por encima, pero en este caso concreto la norma de mayor rango es la Constitución. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las leyes, y siguiendo el principio de jerarquía normativa, convencional principio, que se establezcan por debajo de esta Constitución, deben de refrendar lo que en esa Constitución se indica. Por ejemplo, si tú tienes que en el artículo 14, como ponemos aquí, hay igualdad ante la ley, ningún parlamento de ninguna comunidad autónoma puede establecer una legislación que vaya en contra de este principio, ¿de acuerdo? Ya habéis visto, por lo que podéis leer aquí en la diapositiva y luego ya más concretamente los contenidos de la unidad, que aquí, lógicamente, se establece el marco en el que se desarrolla la democracia en España. De hecho, la Constitución nombra a este país como un Estado social y democrático, y esto de social es importantísimo porque no solo habla del modelo político y de la estructura de Estado, sino también de que en esa estructura se tiene que garantizar los derechos y libertades de los individuos y de los ciudadanos que pertenecen a este país.
lógicamente, y como estamos en el apartado de la legislación sobre la infancia, esto también afecta a los niños. Y hay artículos específicos, como algunos de los que os pongo aquí, que vienen a abordar esos derechos que ya se recogían en la Declaración Universal de Derechos Humanos, de acuerdo, y que aquí se vienen a especificar. Por ejemplo, hay un artículo específico, el 39, que es protección a la familia y a la infancia. Los poderes públicos no solo tienen que velar por la libertad y los derechos de los adultos, sino también de los niños, y hay que protegerlos. Por ejemplo, el derecho a la educación del artículo 27 también es importantísimo porque deja en manos del Estado que se garantice que todo el mundo, independientemente de su origen, tenga acceso a esa educación. Pensad que venimos de unos periodos históricos donde la infancia estaba muy mal atendida y aquí por primera vez, a partir del año 78, se establece como obligación del Estado acometer la protección de este colectivo. Así que fijaros lo importante. Pues bien, digamos que dentro de esta Constitución española se establecen a continuación una serie de leyes que vamos a ver a continuación y que siguen siendo estatales. ¿Esto qué quiere decir? Vuelvo a repetir que tanto como la Constitución como estas leyes que os voy a indicar tienen aplicación en todo el marco del Estado español. Muy general y sin entrar en demasiado detalle, porque ya digo, no me interesa tanto que lo sepáis de memoria, sino que entendáis un poco la lógica de estas leyes. Dos fundamentales. La ley orgánica del 15 de enero de 1996, que es de protección jurídica del menor. Ya habéis visto que aquí ya se concretan mucho más esos derechos que se han reconocido a la infancia. De modo que se establece mediante una ley orgánica, que es una ley de bastante importancia, que todo se tiene que hacer por interés del menor y que en cualquier proceso jurídico en el que entre un menor siempre se tiene que, digamos, prevalecer la protección del menor. Esto pasa, por ejemplo, imaginaros cuando hay una situación de divorcio, cuando hay una familia se rompe porque la pareja se ha roto y hay hijos de por medio, siempre digamos que el objetivo primordial y principal es proteger a ese menor. Ojo, por no entrar mucho en detalles, pero sí que es cierto que aquí se reconocen dos cosas fundamentales. La primera, que los niños, tal y como recogía la Declaración de Derechos Humanos, son sujetos de derecho y necesitan protección. ¿Eso qué quiere decir? Que son ciudadanos, que tienen derechos y obligaciones, pero que tienen que ser protegidos por el Estado, ¿de acuerdo? No se puede dejar a ningún niño abandonado en ese sentido. Y, ojo, importante, aquí se reconoce un derecho que os interesa especialmente por la etapa educativa en la que estamos estudiando, ¿de acuerdo? Y que luego desarrollaré vuestra práctica profesional. Y es el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen. Es decir, los niños tienen esos derechos como los tienen los adultos, de modo que cualquier imagen que se comparta de ellos, cualquier intrusión en su intimidad es constitutivo de una infracción. Entonces, tenerlo muy en cuenta. Bueno, de hecho, ya sabéis, a poco que hayáis tenido experiencia en esto, que hay que pedir consentimientos, que hay que pedir permisos, porque precisamente se aborda o sea, se infringe ese derecho si no lo hacéis, ¿de acuerdo? Y luego está la otra ley a nivel estatal, que es la de 12 de enero del año 2000, ¿de acuerdo? Que ya sí que la ley de responsabilidad penal del menor. ¿Qué es lo que sucede? Que hasta este momento, hasta que se elabora esta ley, que por cierto tuvo cierta polémica en su momento, digamos que a los menores cuando infringían la ley o cometían algún delito se les juzgaba igual que si fueran un adulto. ¿Qué es lo que sucede? Que aunque el delito que hayan cometido sea realmente tan grave como el que puede hacer un adulto, el nivel de desarrollo y maduración no es el de un adulto. Por tanto, juzgarlo de la misma manera era injusto. ¿Qué es lo que se hace? Es que aquí se fija la mayoría de edad penal a los 18 y antes, hasta los 16, se lleva a cabo ese juzgamiento, digamos, a través de esta ley. Importante el matiz. El tratamiento es sancionador educativo, es decir, igual que la legislación penal de adultos, de lo que se trata no es tanto de castigar por castigar, y es decir, el niño ha hecho algo mal y hay que ponerle una pena, sino hay que reeducar. De modo que las condenas no tienen tanto esa lógica de privación de libertad como insertar de nuevo al niño en la sociedad. ¿Cómo?
pues mediante este tipo de estrategias que veremos aquí y que no vamos a entrar en detalle porque son muchas. Pero, por ejemplo, siempre pensando en eso, en reconducir y dado la poca edad que tiene esa persona y el poco desarrollo, pues reconducir ese desarrollo y que puedan acceder a esa sociedad en igualdad de condiciones, ¿de acuerdo? Así que, bueno, en resumen, leyes estatales. Tenemos la Constitución como norma de mayor rango y luego dos leyes, la de protección jurídica del menor y la de responsabilidad penal del menor, que también son estatales. Vamos ahora, a continuación, a lo que son las leyes autonómicas y más concretamente las leyes autonómicas de la Comunidad Autónoma Andaluza. Aquí tenemos una ley, que es la ley del 20 de abril de 1998, que es concretamente de los derechos y atención al menor. ¿Qué es lo que sucede? Que ya os he dicho que desde que partíamos de la base de la Declaración de Derechos Humanos, pasando por la Constitución hasta llegar a la comunidad autónoma, digamos lo que venimos observando es como en cada una de esas leyes se va concretando todavía más. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Que la comunidad autónoma andaluza prolonga ese reconocimiento de los derechos a los menores de edad y los especifica en derechos muy concretos que os pongo aquí a continuación, ¿de acuerdo? Y se arroga como poder público que es intervenir en algún momento dado si los derechos de esos niños no se están llevando a cabo. Por ejemplo, imaginaros una familia en riesgo de exclusión social que viven en un contexto donde los derechos y necesidades de los niños no se están atendiendo. De hecho, ya haréis alguna tarea en ese sentido, ¿de acuerdo? Pues los poderes públicos tienen la capacidad de intervenir en esas familias, ¿de acuerdo? Para procurar que a ese niño, mediante una serie de estrategias que ya veremos más adelante, ¿de acuerdo? Para que a ese niño se le reconozcan y se le procuren esos derechos, ¿de acuerdo? Pues bien, no entro más en detalles porque al final de lo que se trataba era de que tuvierais la panorámica de las diferentes leyes y nada, con esto un poco termino la explicación. Espero que os haya quedado claro, no obstante, cualquier duda podéis comentarme. Pero bueno, en resumen y para concluir esta explicación, 3 grandes bloques de leyes, internacionales, estatales y autonómicas. Dentro de las internacionales está la Convención de Derechos del Niño, que se concreta en una serie de derechos generales, leyes estatales con la Constitución como norma vehicular y 2 leyes en concreto, la de protección del menor y la de responsabilidad penal. Y luego, por último, las leyes autonómicas, donde se concretan aún más esos derechos y se procura ese derecho que sea tal cual, ¿de acuerdo? Sin nada, con esto terminamos la explicación y lo dicho, cualquier duda me vais comentando.